En agosto, como consecuencia del hard fork, todos los que teníamos bitcoins hemos pasado a tener en nuestras carteras de forma gratuita Bitcoin Cash. Esto está muy bien, pero os voy a dar una mala noticia. Por esos Bitcoin Cash que hemos recibido de forma gratuita, tenemos que pagar impuestos. Os lo explico en este vídeo. Como os he explicado en otros vídeos, la ley de renta establece que hay una ganancia patrimonial cuando se dan dos circunstancias. Primera, que haya una alteración en la composición de nuestro patrimonio. Y segunda, que haya una alteración en la valoración de nuestro patrimonio. Al recibir el Bitcoin Cash de forma gratuita, se ha alterado la composición de nuestro patrimonio, ya que justo antes de recibir el Bitcoin Cash, solamente teníamos un Bitcoin. Y al segundo después, de forma automática, tenemos un Bitcoin y un Bitcoin Cash. ¿Vale? Por lo tanto, claramente ha habido una alteración de la composición de nuestro patrimonio. Y la valoración también se ha modificado, ya que justo antes del hard fork teníamos un Bitcoin que está valorado unos 2.300 euros en ese momento, y justo después del hard fork tenemos un Bitcoin valorado en 2.300 y un Bitcoin Cash que está valorado en unos 240 o 250 euros en ese momento. Por lo tanto, también estamos viendo que hay una alteración en la valoración de nuestro patrimonio. En función de esto, se dan las circunstancias para determinar que al recibir gratuitamente ese Bitcoin Cash, hemos tenido una ganancia patrimonial que deberá de tributar en renta. Además, la ley de renta establece en su artículo 34 que existen tres tipos de ganancias patrimoniales. Las que son derivadas de transmisiones patrimoniales onerosas, por ejemplo, yo vendo un Bitcoin Cash a cambio de dinero fiat, obtengo una ganancia patrimonial por la diferencia entre lo que me costó el Bitcoin y lo que me han dado cuando lo he vendido. La segunda clase de ganancia patrimonial es la transmisión lucrativa, es decir, alguien me dona a mí un Bitcoin. En ese caso, yo deberé tributar en el impuesto de donaciones y el donatario deberá tributar en el impuesto de la renta como una ganancia patrimonial por la diferencia entre lo que le costó ese Bitcoin en su día y el valor que tenía ese Bitcoin cuando me lo donó. La tercera clase de ganancia patrimonial que establece la ley de renta es la incorporación de bienes o derechos al patrimonio del contribuyente. Este sería el caso, por ejemplo, de los premios, de las subvenciones, etcétera, indemnizaciones. Y también yo creo que es el caso de la recepción de este Bitcoin Cash que hemos recibido de forma gratuita, ya que no ha sido una transmisión onerosa, no ha sido una transmisión lucrativa, ya que nadie nos lo ha donado, pero sin embargo sí que es una incorporación a nuestro patrimonio de forma automática. Por lo tanto, dándose las condiciones de que es una ganancia patrimonial y también pudiéndose incluir claramente en esta tercera clase de ganancia patrimonial, consideramos que deberíamos de incluir en la declaración de renta del año 17 una ganancia patrimonial por el Bitcoin Cash que hemos recibido. ¿Y cuál es la ganancia que deberíamos de declarar por esta recepción de los Bitcoin Cash? Pues será la diferencia entre el patrimonio que teníamos anteriormente al hard fork y el patrimonio que tenemos después del hard fork. Es decir, la ganancia será el valor de los Bitcoin Cash que hemos recibido íntegramente. Lo bueno de esta ganancia patrimonial es que en un futuro, cuando vendamos el Bitcoin Cash, el valor de adquisición no será cero, sino que será el valor que hayamos declarado ahora en esta ganancia patrimonial. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es anticipar impuestos y pagar impuestos antes. Esto, si el Bitcoin Cash sube, pues bueno, al final es una anticipación de impuestos que eso nunca nos gusta, pero quizá hay que hacerlo. El problema es que si el Bitcoin Cash no triunfa y se queda, vamos a suponer, por ejemplo, un valor de 0 euros, pues tendremos que declarar en su día una pérdida patrimonial. Y esas pérdidas patrimoniales solamente se pueden compensar cuando tienes ganancias patrimoniales en el mismo ejercicio. Por lo tanto, en unos supuestos muy específicos, fiscalmente podríamos salir muy perjudicados. Aunque esta es la opción más legalista, entiendo que mucha gente no lo va a declarar. Así que os doy dos posibles alternativas también para poder ver opciones de declarar el Bitcoin Cash. Una segunda opción sería considerarlo como una acción liberada. A ver, esto es tirar mucho la cuerda, intentar justificar algo que es muy difícilmente justificable, pero bueno, vamos a utilizar una analogía de las acciones. Cuando tenemos acciones de una empresa y esa empresa nos entrega de forma gratuita otras acciones, lo que se hace es repartir el valor de las acciones iniciales entre todas las acciones que hemos recibido. Os pongo un ejemplo. Si teníamos un Bitcoin que en su día compramos por 1.500 euros,
el día 1 de agosto tenemos un Bitcoin y un Bitcoin Cash. Pues diremos que el Bitcoin, en vez de costarnos 1.500, nos costó 750 euros. Y el Bitcoin Cash nos ha costado otros 750 euros. Es decir, tenemos dos unidades, lo que hacemos es dividirlo y darle el mismo valor a las dos. ¿Cuál es el problema aquí? Claro, que cuando vendamos el Bitcoin, en vez de decir que lo teníamos a 1.500 euros, tenemos que decir que lo tenemos a 750, por lo tanto la ganancia patrimonial va a ser todavía superior. Y si el Bitcoin Cash baja, la pérdida patrimonial todavía va a ser mayor. Vamos a suponer, por ejemplo, que el Bitcoin Cash se va a cero. Pues en este caso el Bitcoin estaría dando mucha ganancia y el Bitcoin Cash una pérdida muy grande. Por lo tanto, esas pérdidas solamente las podríamos justificar, compensar con otras ganancias, lo cual no es bueno. Considerar el Bitcoin Cash como una acción liberada, la verdad es que es un poco forzado, ya que normalmente las acciones liberadas se realizan en sociedades, las cuales lo que hacen es amplían capital con cargo a reservas que tiene la sociedad. Es decir, realmente fondos propios que ya son del propio accionista, lo que le hacen es se convierten y pasan de ser de reservas a capital. Le dan más acciones al accionista, pero su valor es el mismo, por decirlo así. No es el caso del Bitcoin y el Bitcoin Cash, ya que el Bitcoin ya a partir de ahora va por aquí y el Bitcoin Cash va por aquí. Ya toman dos caminos totalmente separados. El origen es el mismo, pero sin embargo los caminos son totalmente separados a partir de ese momento. Mientras que las acciones liberadas son el mismo tipo de acciones. Por lo tanto, como os digo, es forzar mucho la interpretación para declararlo así. Pero bueno, por si acaso os doy ese consejo. Y la tercera opción, que creo que es la que más gente va a utilizar, es considerar el valor de adquisición del Bitcoin Cash de 0 euros. Es decir, en agosto yo no declaro ganancia, el Bitcoin que tenía lo sigo valorando al valor de adquisición y el Bitcoin Cash que recibo lo valoro a 0 euros. Cuando lo venda, si vendo a 200, a 300 o a 500 que está ahora, pues tendré esa ganancia de 500, 200 o 300 y tributaré por dicha ganancia. Realmente, al final, si hay ganancia, la tributación se realiza. Lo único que, tal y como os he expuesto al principio y tal y como está redactada la ley actualmente, el problema es que si lo hacemos correctamente con la opción 1, ahora pagaríamos un poco de impuesto y después pagaríamos cuando lo vendamos otra parte del impuesto. Mientras que con la tercera opción, ahora no pagaríamos nada y cuando lo vendamos, si ganamos o perdemos, ya liquidamos con Hacienda. Bueno, tal y como os he dicho, la verdad es que el tema no está claro. La legislación no está adaptada todavía a las criptodivisas, no hay consultas, pero se supone que en un plazo corto de tiempo Hacienda se pondrá las pilas porque aquí hay un mercado muy grande, hay mucha plusvalía y desde luego Hacienda no va a dejar pasar esta tarta. Tal y como os hemos dicho en vídeos anteriores, estos son interpretaciones nuestras de nuestros estudios que hemos realizado porque somos especialistas en fiscalidad y en contabilidad y en auditoría de cuentas. Pero estar atentos, no va a ser que salga alguna consulta posterior o alguna interpretación posterior y desde luego si encontrásemos alguna otra alternativa haremos otro vídeo explicándonos. Si tenéis cualquier duda no dudéis en contactar con nosotros.